Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Cristóbal Tello, subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas UC, y en nombre de los organizadores agradezco la presencia de todos ustedes a este seminario, entrada en vigencia de la Ley de Cuidados Paliativos Universales. Estamos preparados, que ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Como ustedes saben, hoy día entró en vigencia la Ley de Cuidados Paliativos Universales, que consagra como un derecho universal el acceso a los cuidados paliativos para todas las personas que padecen enfermedades terminales o graves. En Chile existe la garantía GES de cuidado para pacientes oncológicos desde el año 2004, y gracias a esta nueva ley se podrá extender este beneficio a pacientes con otras enfermedades. Según estimaciones del propio Ministerio de Salud del año pasado, esto va a beneficiar a entre 11.000 y 13.000 pacientes al año. Entonces vale la pregunta, ¿tenemos la infraestructura necesaria para poder ofrecer cuidados paliativos universales? ¿Cómo podríamos preparar mejor al sistema de salud para poder implementar esta ley? En este seminario vamos a presentar y discutir los resultados del primer censo de servicios de cuidados paliativos de Chile, que incluye servicios públicos y privados, y que se enmarca en el proyecto de investigación Fondesit Regular, cómo mueren los pacientes con cáncer en Chile, cuyo investigador principal es el doctor Pedro Pérez. A la luz de estos resultados conversaremos sobre la implicancia de estos y sobre propuestas para potenciar su desarrollo. Antes de empezar, quisiéramos saludar a los participantes. En primer término, al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, al decano de la Facultad de Medicina de esta universidad, señor Felipe Heuser, al vicedecano académico de la Facultad de Medicina, señor Jaime Godoy, al director del Centro de Políticas Públicas UC, señor Ignacio Irarrázaval, y también de manera muy especial saludar a los panelistas que hoy nos acompañan. A la ministra de Salud, señora Begoña Ayarza, que se va a sumar en algunos minutos, al convencional constituyente y miembro de la Comisión de Derechos Fundamentales, señor Javier Fuchsloger, a la doctora Diana Kopfer, del Directorio Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, al doctor Javier Gómez Batiste, del Instituto Catalán de Oncología, que agradecemos en especial su participación desde allá. Y por último también saludar a los expositores, al doctor Alfredo Rodríguez, académico del Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos UC, a Insane Gallastegui, académica de la Escuela de Enfermería y del Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos de la Universidad, y al doctor Pedro Pérez, jefe del Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos de esta universidad. Saludamos por último también a todos quienes se han conectado al seminario, y les reiteramos que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat que está disponible en esta transmisión. Para comenzar entonces, le damos la palabra al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. Adelante, rector. Muchas gracias, Cristóbal. Quisiera saludar a todos y todas quienes se congregan hoy día en este importante seminario y reiterar mis agradecimientos por la participación que pronto tendrá la señora ministra de Salud. Un saludo muy especial a las autoridades de la Facultad de Medicina, del Centro de Políticas Públicas y muy especialmente a los panelistas, hombres y mujeres que hoy día quieren entregarnos su visión de esta importante temática. Agradezco también a quienes se han unido a este seminario en que se va a discutir un tema tan importante como es el derecho a morir con dignidad. Justamente, como decía Cristóbal, hoy entra en vigencia la Ley de Cuidados Paliativos Universales, que consagra como un derecho universal el acceso a los cuidados paliativos para todos quienes sufren de enfermedades terminales o enfermedades muy graves. Esta nueva ley consigna que el Ministerio de Salud establezca el acceso a todas las personas, aportando calidad y contención a la persona y su familia, contribuyendo a su bienestar y al buen morir. Para el ámbito médico y para la sociedad en general, este es un motivo de gran alegría, porque permite extender este beneficio a pacientes con enfermedades no oncológicas, disminuyendo de este modo una brecha en equidad en el acceso. Como se ha repetido en otras ocasiones y lo he dicho también
en lo personal, los cuidados paliativos deben estar al alcance de todos los pacientes, independientemente de sus recursos y de la enfermedad que padezcan. No solo se trata entonces de un imperativo ético y de equidad para quienes sufren, sino que hablamos de la dignidad de la persona humana. Los cuidados paliativos representan un enfoque multidisciplinario, en el que desde la Universidad Católica llevamos muchos años trabajando. Quisiera solamente hacer mención al trabajo muy señero que en el año 2006, 15 años atrás ya, y bajo la visión del doctor Flavio Nervi, se formó el primer equipo de cuidados paliativos en nuestra Facultad de Medicina, con el fin de implementar en el mediano plazo un programa académico y asistencial en el área. Luego, dado el aumento muy progresivo de las necesidades clínicas y asistenciales, en el 2010 se creó formalmente el programa de medicina paliativa y cuidados paliativos, dependiente de la Facultad de Medicina, el que ha comenzado a proveer servicios clínicos de una manera estructurada, atendiendo pacientes con cáncer y otras enfermedades en los diferentes tipos de atención, incluyendo atenciones en el hospital, tanto hospitalarias como en el área ambulatoria y particularmente domiciliaria. Este equipo de trabajo multidisciplinario hoy está formado por médicos internistas, médicos familiares, psicólogos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, agentes pastorales, paramédicos, entre otros, lo cual permite organizar un plan terapéutico que se base en una concepción integral de nuestros pacientes. Así también, desde la universidad participamos de manera activa en un centro colaborador de la OMS en medicina paliativa en Latinoamérica. De igual forma, existen proyectos de investigación Fondesit, publicaciones científicas de gran impacto, y es justamente uno de esos proyectos el que nos convoca hoy aquí, para presentar y discutir los resultados del primer censo de servicios de cuidados paliativos de Chile, que incluye servicios públicos y privados. Hemos mantenido y seguiremos manteniendo un rol activo en esta temática porque es parte esencial de nuestra labor como universidad, con una vocación y función pública que se debe traducir en una fuerte preocupación por aportar al manejo de pacientes de manera integral, a una sociedad más humana, más justa, integrada y equitativa, que ubique en el centro de nuestras acciones la dignidad y el respeto por la persona. El vínculo de la universidad con los desafíos de la sociedad, el compromiso público de la UC, es parte inherente de nuestro quehacer y un objetivo transversal en nuestro plan de desarrollo 2020-2025. Para finalizar, quisiera agradecer muy sinceramente al equipo de investigadores de este proyecto Fondesit, liderado por el doctor Pedro Pérez, y particularmente al Centro de Políticas Públicas UC, quienes siempre están atentos a las contribuciones que desde la universidad podemos hacer a los desafíos que hoy nos presenta el país. Muchas gracias por estar aquí, felicitaciones y muy buenas tardes. Muchas gracias, rector, por su palabra, y aprovecho de dar la bienvenida a la ministra de Salud, señora Begoña Yarza, que se acaba de sumar, y agradecemos enormemente su participación en este seminario. A continuación, antes de comenzar las presentaciones, vamos a mostrar un muy breve video introductorio al tema sobre el que presentarán y conversarán los expositores y panelistas. ¿Estamos preparados para aplicar una ley de cuidados paliativos universales? Durante los últimos años, el tema de una buena muerte ha estado muy presente en la discusión pública. El 2021 se aprobó la ley que consagra el acceso a cuidados paliativos como un derecho universal para quienes padecen enfermedades graves o terminales, con el fin de garantizar las condiciones necesarias para lograr un buen morir. Al mismo tiempo, la Convención Constitucional está discutiendo sobre el derecho a una buena muerte para quienes se encuentren sufriendo. Esto refleja la importancia del tema para nuestra población, existiendo consenso en que es algo que debemos priorizar. Pero, ¿qué es una buena muerte? Cuando hablamos de buena muerte, no solo nos referimos al momento mismo de la muerte, sino también al periodo previo, en el que integramos el diagnóstico de una enfermedad grave y reconocemos que es posible fallecer en un periodo breve de tiempo.
Según información obtenida por pacientes, profesionales de cuidados paliativos y la literatura, una buena muerte se caracteriza por cumplir al menos con 3 aspectos. Primero, disminuir síntomas como dolor, angustia, malestar social, psicológico o espiritual mediante medicamentos, procedimientos o intervenciones profesionales. Segundo, que el fin de vida sea un periodo en que la persona pueda prepararse para su propia muerte, planificando cómo, dónde y junto a quién quiere vivir este proceso. Tercero, que el paciente sea acompañado por profesionales de salud entrenados, conscientes de los problemas más habituales que se presentan al final de la vida, capaces de facilitar la comunicación y orientar en la toma de decisiones. Para que todas las personas que viven en Chile puedan acceder a una buena muerte, el sistema de salud debe tener una infraestructura mínima que incluya equipos clínicos interdisciplinarios de cuidados paliativos, incluyendo profesionales de medicina, enfermería, psicología y trabajo social, entre otros. El acceso garantizado a medicamentos e insumos para el alivio de síntomas, y el acceso oportuno a atención clínica biopsicosocial y espiritual en el lugar de muerte que la persona desee, ya sea en un hospital, su domicilio o residencias. Para lograr que las personas al final de su vida puedan vivir de la mejor manera posible y tener una buena muerte, es importante evaluar si nuestro sistema de salud cuenta con la infraestructura para ello. ¿Estamos preparados para ofrecer cuidados paliativos universales? Bien, después de este excelente video introductorio a este tema, vamos a dar inicio a 3 breves presentaciones del equipo investigador y vamos a comenzar con el doctor Alfredo Rodríguez, que nos va a hablar sobre las características de las unidades de cuidados paliativos. Adelante, Alfredo, te recuerdo que tienes 10 minutos. Alfredo, estás muteado. Ahí sí, perdón. Ahí Solo sí. estaba saludando, así que muchas gracias, Cristo, por avisar. Nada, saludar a todos quienes, ¿no es cierto?, nos están viendo, están compartiendo este momento tan importante el día de hoy, y agradecer a todos los panelistas que aceptaron la invitación. Vamos a comenzar comentando un poco el proyecto en sí y lo que tiene que ver con el censo propiamente tal. Entonces, vamos a conversar sobre, bueno, cuáles son las características de los servicios de cuidados paliativos en nuestro país. Y para eso, primero, recordar por qué es importante, ¿no es cierto?, conocer cómo son los servicios de cuidados paliativos. Hasta ahora, ¿no es cierto?, sabemos que han aumentado de forma importante el número de servicios a lo largo del país a medida que se fue implementando, ¿no es cierto?, el GES de cuidados paliativos a partir del año 2005. En la actualidad, los servicios de cuidados paliativos atienden a más de 40.000 personas con cáncer al año, pero hay información parcial respecto de cómo los servicios de cuidados paliativos están constituidos, y tampoco existen estándares acordados para definir cuándo un servicio ofrece una buena calidad de atención. Entonces, el desafío de este proyecto, que es un proyecto Fondesit, es principalmente determinar si existe asociación entre la calidad de atención brindada por los servicios y la calidad de morir y muerte de los pacientes con cáncer avanzado en Chile. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que existen los servicios de cuidados paliativos de distintos niveles de complejidad, con la infraestructura, ¿no es cierto?, con la estructura, los procesos, y eso puede impactar, ¿no es cierto?, en la etapa de fin de vida de las personas, y finalmente se puede llegar, ¿no es cierto?, a evaluar o ver cómo es la calidad de morir y de muerte. Entonces, lo que busca este proyecto Fondesit es buscar, ¿no es cierto?, esta asociación entre factores estructurales principalmente y este proceso, ¿no es cierto?, y calidad de morir y de muerte. Ahora, el proyecto en sí tiene 3 fases. La primera que vamos a estar revisando en este seminario es poder identificar las medidas e indicadores de calidad de la atención de los servicios de cuidados paliativos y un piloto para ver cómo en el fondo se comportan, ¿no es cierto?, estos indicadores. En la fase 2, principalmente vamos a buscar la asociación entre la calidad de atención de los servicios de cuidados paliativos a nivel nacional y, ¿no es cierto?, este concepto de calidad de morir y de muerte de los pacientes con cáncer avanzado.
Y en una tercera etapa vamos a hacer un estudio cualitativo nacional sobre cuáles son las necesidades satisfechas e insatisfechas de los cuidadores de pacientes con cáncer avanzado en relación a la calidad de los servicios provistos a nivel nacional. Entonces, para partir, ¿no es cierto?, que son datos que a todos nos interesan, sobre todo quienes trabajamos en cuidados paliativos, para poder ver y saber cómo estamos. En total hemos identificado que existen en el país 251 unidades o servicios de cuidados paliativos. De estos, el 67% corresponde al sistema público de salud y un 33% del sistema privado. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de complejidad de los servicios, el 54% corresponden a servicios de cuidados paliativos de baja complejidad y el 36% corresponden a servicios de alta complejidad. Y si hacemos un pequeño zoom sobre cómo son estas unidades que están censadas, logramos tener información de 240 de estas 251 unidades, y la mayoría atiende a población adulta, el 95%. Pero muchas de ellas, hasta un 52%, también ven pacientes pediátricos, algunas en forma ocasional durante el año, y hay otras que son exclusivas de población pediátrica. Y esos son un 5% del total de los servicios de cuidados paliativos. Ahora, la mayoría de las unidades o de los servicios son con una atención oncológica, el 99%. Y algunas de ellas, un 13%, también realizan atención no oncológica. Los servicios de atención que realizan estos servicios de cuidados paliativos principalmente realizan atención domiciliaria. El 95% de todos los servicios encuestados tenían un servicio de atención domiciliaria. El 75% tenían atención ambulatoria, es decir, consultas. Y un 54% además realizaba interconsulta hospitalaria. Si vemos cómo es la disponibilidad de los servicios de cuidados paliativos en nuestro país, podemos ver en este gráfico, en el lado derecho de la pantalla, cómo están distribuidos todos los servicios a nivel en todas las regiones del país. Podemos observar, ¿no es cierto?, que donde se concentra la mayor cantidad de servicios de cuidados paliativos es en la región metropolitana, en la región del Biobío y en la región de Valparaíso. Ahora, si ustedes ven, las barras de color azul son del sistema público y las de color naranja son de los servicios privados. Pero esto nos podría llevar a pensar que en la región metropolitana es donde hay más servicios, debería haber mayor cantidad de unidades por población. Entonces decidimos ver, bueno, ¿cuánto es la cantidad de los servicios de cuidados paliativos disponibles por cada 100.000 beneficiarios según sistema de salud? Vemos que en el sistema público hay 1,2 servicios de cuidados paliativos por los beneficiarios FONASA, por 100.000 beneficiarios FONASA, y en el sistema privado 2,5 servicios por 100.000 beneficiarios ISAPRE. Si los vemos ahora, tomamos cuál es la unidad con menor cantidad de servicios y mayor cantidad de servicios, vemos que hay una diferencia hasta 10 veces. Es decir, en la región metropolitana hay 0,6 servicios de cuidados paliativos por 100.000 beneficiarios en general. Y en cambio en Aysén existen 7 servicios de cuidados paliativos por 100.000 beneficiarios. O sea, claramente hay una distribución heterogénea a nivel de país. Ahora, si vemos cómo son la conformación de los equipos, podemos ver que para poder tener cierta referencia a qué nos referíamos con un equipo multidisciplinario, es aquel que tiene al menos un profesional de medicina, de enfermería y psicosocial. Podemos ver acá, ¿no es cierto?, que en total el 78% de las unidades en el país presenta o tiene un equipo multidisciplinario, siendo en el sistema público el 69% y en el sistema privado un 98%. Pero si esto lo analizamos con mayor detalle, y por eso quisimos poner hincapié en esto, podemos ver que en las unidades del sistema público, la mayoría de los profesionales están contratados. En cambio, en el sistema privado, la mayoría de los profesionales que participan en los servicios de cuidados paliativos están solo disponibles con honorarios o de llamada. Entonces, esto claramente puede hacer una diferencia. Y si nos enfocamos en la capacitación de los equipos, y nosotros preguntamos, bueno, ¿cuántos son los servicios de cuidados paliativos con al menos un médico o enfermera con formación en cuidados paliativos? Definimos una formación que al menos fuera un nivel de diplomado o mayor. Y en ese caso podemos identificar que en el 44% del total de las unidades de cuidados, de los servicios de cuidados paliativos censados, tenemos que hay un médico o enfermera capacitado. Ahora, podemos ver también que existe una diferencia entre el sistema público y privado. En el sistema público,
el 52% de los profesionales tienen esta capacitación. En cambio, en el sistema privado, solo el 25% de los servicios de cuidados paliativos cuentan con médicos o enfermeras capacitados en esta área. Si nos enfocamos netamente, bueno, de todos los médicos que trabajan en los servicios de cuidados paliativos, ¿cuántos de estos tienen una capacitación en cuidados paliativos? Solo el 33%, y de enfermera o enfermero un 23%. Entonces, en esta primera etapa, ¿no es cierto?, de este censo como una radiografía a nivel nacional, podemos concluir que existe una heterogeneidad en la densidad de los servicios de cuidados paliativos por población. Vemos que incluso llegando a haber una diferencia de 10 veces entre una región y otra. A pesar de que en el sistema público hay una menor cantidad de servicios de cuidados paliativos con equipo multidisciplinario, los profesionales en esos servicios están en su mayoría contratados, y esto podría facilitar el trabajo en equipo, pero aún sigue siendo muy necesario una mayor capacitación de los profesionales, ya que menos del 50% de los servicios de cuidados paliativos tienen un profesional de medicina o enfermería capacitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tu presentación, que nos da el contexto en el cual se inserta esta nueva ley que entra en vigencia el día de hoy. A continuación, vamos a seguir con la presentación de Ainzane Gallastegui, que van a exponer sobre la calidad de las unidades de cuidados paliativos y la formación de los equipos. Te escuchamos, Ainzane. También tienes 10 minutos. Muchas gracias, Cristóbal. Voy a compartir esta pantalla. ¿Me confirmas que se ve bien? Sí, perfecto. ¿La puedes poner como presentación? ¿Ahí sí? Sí. Súper, gracias. Bueno, agradecer la oportunidad de estar acá y a todas las personas que se han conectado para poder compartir esta información y también discutir lo que viene, y en particular también a todos los miembros de las distintas unidades de cuidados paliativos del país que han participado de este proceso, que nos abrieron las puertas, y sin cuyo apoyo podríamos haber estado también mostrando esto el día de hoy. Entonces la idea de estos 10 minutos es poder hablarte un poco cuál es la calidad de la estructura de los servicios de cuidados paliativos en nuestro país. En esta presentación vamos a compartir un poco cómo fue finalmente la creación y la validación de este instrumento que busca evaluar las características estructurales de los servicios de cuidados paliativos, y en segundo lugar también compartir cuáles fueron los principales resultados obtenidos a través de la aplicación de este instrumento en las unidades de nuestro país. Como mencionaba Alfredo recién, el objetivo de este proyecto, ¿cierto?, es poder determinar si existe una asociación entre la calidad de la atención brindada por los servicios de cuidados paliativos con la calidad de morir y de muerte de las personas con cáncer avanzado en nuestro país. Para eso definimos como un primer estándar, como un primer escalón para lograr la calidad, el enfocarnos en la estructura, y cuando hicimos una revisión un poco del tema, nos dimos cuenta de que a nivel internacional en realidad no existen instrumentos validados que nos permitan evaluar cómo es la calidad estructural de los servicios de cuidados paliativos. De esta manera, el primer objetivo que nos planteamos fue poder crear un instrumento que nos permita identificar y evaluar la presencia de los elementos estructurales más mínimos, más básicos, que van a necesitar los servicios de cuidados paliativos y los equipos que trabajan en ellos para poder brindar lo que todos esperamos, que es la mejor atención y cuidado a todas las personas que enfrentan enfermedades avanzadas o graves. De esta manera, desarrollamos un proceso bien acucioso en el cual trabajamos más de un año para poder lograrlo, y que partió con la revisión de literatura nacional e internacional, donde identificamos más de 160 indicadores de estructura. Posteriormente convocamos a 3 focus group, a expertos nacionales, y también tuvimos entrevistas con expertos internacionales que nos orientaron a poder priorizar estos más de 160 indicadores, ¿cierto?, de los cuales finalmente salieron un poco más de 30. Y finalmente lo que hicimos fue convocar a 35 expertos nacionales de distintas disciplinas. Participaron médicos, enfermeras, psicólogos, trabajador social, también gente del área de rehabilitación, con vasta experiencia en el área de cuidados paliativos, quienes mediante un método de consenso de 2 rondas definieron 21 indicadores de estructura, que fueron los que posteriormente nosotros validamos y testeamos a través de la aplicación a nivel nacional. Esto que ustedes pueden ver acá son los 21 indicadores que finalmente fueron seleccionados a través de todo este método, este proceso sistemático, ¿cierto? Estos indicadores fueron además agrupados por el equipo de investigación a través de los dominios que utiliza la Superintendencia de Salud para los procesos de acreditación nacional, de manera de que pudieran ser aterrizados a la realidad local que ya existe, ¿cierto?
Los dominios que quedaron fue el de recursos humanos, donde se evalúa la disponibilidad y un poco la calidad de este personal contratado o que está presente en las unidades, los registros clínicos que van a favorecer la continuidad del cuidado, la gestión de calidad y gestión clínica interna de cada una de estas unidades, el dominio de la dignidad para los que trabajamos en cuidados paliativos es fundamental, pues refleja además la predominancia y la importancia de la dimensión psicosocial y espiritual en la atención en cuidados paliativos, y finalmente el acceso, que era la disponibilidad de elementos mínimos para el funcionamiento de estas unidades. Esto es un total de 21 indicadores que podemos hablar de que suman 21 puntos, sino también. Y esto tuvimos la posibilidad de aplicarlo a 201 de los 251 servicios de cuidados paliativos identificados a nivel nacional a través de entrevistas, videoconferencias, o también algunas de ellas en terreno con los jefes de cada unidad. Aprovecho nuevamente de agradecer a cada uno de los miembros de los equipos que nos abrieron las puertas y nos dedicaron su escaso tiempo para poder conversar y aplicar este instrumento. Y este gráfico que ya lo vieron con Alfredo recién, pero en el fondo estas son las unidades que nosotros logramos aplicar el instrumento, y por lo tanto tenemos una buena representación de lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país, tanto a nivel público y también a nivel privado. Y estos son los primeros resultados que nosotros podemos obtener a través del análisis de los resultados. Lo primero que vemos, esto es un histograma, es un gráfico que refleja el puntaje total que las 201 unidades obtuvieron a nivel país. Y lo primero que nos llama la atención es que la distribución de estos puntajes, en términos como estadísticos, uno habla que tiene una distribución normal, es decir, que este es un instrumento que era capaz de detectar la diferencia entre una unidad y otra. Y lo que vimos es que en promedio las unidades de cuidados paliativos, los servicios de cuidados paliativos en el país, lograron cumplir en promedio 11 de los 21 indicadores que nosotros que se plantearon a través de la creación de este instrumento, lo que da una calidad estructural, podríamos decir, intermedia. Y de esto, el dominio que tuvo mayor cumplimiento fue el de acceso, es que logró un cumplimiento de 4 de los 5 indicadores que correspondían a este dominio. Y esto quiere decir de que la mayor parte de las unidades o servicios de cuidados paliativos a nivel nacional tienen por lo menos atención domiciliaria, disponibilidad de medicamentos, oxígenos e insumos, por ejemplo, para la colocación de vías subcutáneas en las personas en cuidados paliativos que atendían. Por su contraparte, el dominio en donde a lo mejor necesitamos más apoyo para necesidades de generar mejoras en la gestión clínica, donde en promedio las unidades lograban cumplir con 1.35, es decir, entre 1 y 2 indicadores en promedio de 5 en total de este dominio. Por lo tanto, surge la necesidad, ¿cierto?, de poder generar ciertos protocolos a partir de este dominio que permitan estandarizar una base de calidad en la atención de las personas y familias en cuidados paliativos. Entonces aquí tenemos distintos desafíos, ¿cierto? Vemos de que en general las unidades a nivel país cumplen el 50% de los indicadores que fueron evaluados y tenemos amplias oportunidades de seguir mejorando. Otro resultado relevante que surgió es de que los servicios de cuidados paliativos del sector público cuentan en general con una mejor estructura que el sistema privado. Y esto lo podemos ver en los gráficos de mano derecha, donde vemos de que los servicios del sistema público cumplen en promedio 12.5 de los 21 indicadores versus 7.6 de los del sistema privado. Y si lo miramos un poquitito más en detalle, esta diferencia fue significativa en cada uno de los 6 dominios, exceptuando uno que es el de recursos humanos, en donde en realidad se vio de que tenían una estructura similar en términos globales de disponibilidad del recurso humano. Y esto también refleja un poco el trabajo realizado por los equipos, por el Ministerio todos estos años, desde el año 2005, en donde inició también el sistema de la ley GES. Por otro lado, otro resultado relevante fue de que los servicios de cuidados paliativos que estaban adosados a instituciones de alta complejidad, es decir, estaban introducidos dentro de, por ejemplo, hospitales de nivel terciario, tenían en general una mejor calidad estructural que aquellos que estaban adosados a instituciones de baja calidad, es decir, aquellas de APS, por ejemplo, atención primaria. Y esto cobra gran relevancia, sobre todo el día de hoy, en donde estamos celebrando la entrada en vigencia y la implementación, ¿cierto?, de la nueva ley de cuidados paliativos, en donde se espera de que sea la atención primaria la que pueda acoger a esta población nueva beneficiaria de cuidados paliativos no oncológicos. Y lo que vimos acá es de que los servicios de cuidados paliativos en instituciones de baja complejidad cumplían alrededor de 10 indicadores de los 21 versus 13 de los que están en instituciones de alta complejidad. Y esta diferencia era sostenida en los 6 dominios que nosotros evaluamos a través de los indicadores de estructura. Por lo tanto, también aquí tenemos mucho que poder avanzar en conjunto y trabajar. Y finalmente, queremos compartir con ustedes un poco qué es lo que ocurre con la disponibilidad de opioides a nivel nacional. Lo que vemos es de que en Chile existe una buena variedad de opioides disponibles, sin embargo, la oportunidad de acceso a estos nuevamente es un poco desigual.
vemos que 2/3 de las unidades de cuidados paliativos disponen de morfina en sus distintas presentaciones para poder dispensar o entregar a los pacientes que ellos atienden. Algo similar ocurre con el tramador, que es el segundo opioide más frecuente, y después la frecuencia va bajando un poquitito en la medida que vamos viendo, por ejemplo, buprenorfina, fentanilo, metadona o codeína, donde, por ejemplo, en estos 2 últimos vemos que solamente la mitad de las unidades o servicios tienen disponibles estos opioides para dispensación directa a sus pacientes. Ahora, si vemos un poco más en detalle esta información, nos vamos a encontrar de que, si vemos las barras azules, corresponden al sistema público versus el color naranjo que corresponde al sector privado. Podemos ver que, por ejemplo, la morfina, que es el opioide más frecuentemente utilizado en cuidados paliativos, se encuentra en el 99% de los servicios de cuidados paliativos del sistema público. ¿Ya? O sea, tienen una amplia disponibilidad a nivel nacional. Sin embargo, cuando vamos al sector privado, vemos que están disponibles en el 16% de las unidades para la dispensación directa a sus pacientes, y esto se refleja en cada uno de los opioides que nosotros evaluamos mediante esta encuesta nacional y que fue contestada por los mismos jefes de unidad. Por lo tanto, también aquí aparece otro tema a trabajar en relación a la disponibilidad de opioides, y que finalmente nos da esta cifra de que 2/3 de las unidades tienen, por ejemplo, morfina disponible para sus pacientes de forma directa. Sin embargo, todavía tenemos 1/3, que no deja de ser menor, que requiere apoyo para poder lograr. Entonces, para poder ir cerrando esta segunda presentación, ¿cierto? Vemos de que la calidad estructural es el primer paso para asegurar que los servicios de cuidados paliativos tengan los recursos y infraestructura mínima para realizar su labor. Nosotros acá no evaluamos la calidad de los servicios como tal, sino que nos enfocamos en la estructura, que es el primer paso. Vemos que los servicios de cuidados paliativos en Chile cumplen con la mitad, más o menos el 50% de los indicadores de calidad estructurales, dejando un espacio para seguir mejorando, y como hablábamos antes, para seguir trabajando en todo sobre lo que ya se ha construido en estos más de 15 años que lleva en vigencia la Ley de Cuidados Paliativos a través del GES. Y esto es particularmente importante a nivel del sistema de salud privado, en donde vemos algunas brechas un poquito mayores. En los servicios de salud, servicios de cuidados paliativos, pertenecientes a instituciones de baja complejidad o de APS, vemos que necesitan un apoyo adicional para fortalecer su estructura, y esto es clave, sobre todo el día de hoy que estamos hablando de la implementación de la nueva Ley de Cuidados Paliativos Universales. Y finalmente, el poder trabajar en la calidad estructural de los servicios de cuidados paliativos, siempre decimos, es una tarea de todos, en donde estamos convocados desde los gobiernos, las políticas públicas, los equipos sanitarios, la academia y también el mundo civil, y desde ese punto de vista, contar con toda la disponibilidad de nuestro equipo. Nosotros durante las próximas semanas vamos a estar haciendo llegar a los jefes de cada unidad un informe personalizado con sus resultados para que tengan un feedback de este proceso y también puedan ver áreas de mejora, y en ese sentido, reitero la disponibilidad del equipo para poder colaborar en todas las instancias que sean necesarias para lograr el objetivo común, cierto, de que logremos la mejor calidad de vida hasta el final de la vida de las personas y familias con enfermedades avanzadas o graves en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti, Insani, por tu presentación, y a continuación vamos a escuchar la tercera y última presentación de esta investigación, que la va a realizar el doctor Pedro Pérez, que nos va a contar sobre las propuestas para progresar en la mejora de la provisión de este tipo de cuidado. Adelante, Pedro, te recuerdo que tienes 10 minutos. Muchas gracias, Cristóbal, y gracias a Alfredo y a Insane por sus presentaciones. Entonces, para partir, yo creo que es importante que entendamos bien dónde estamos. Para poder analizar toda la información que hemos recolectado, es bien importante saber dónde estamos. Este gráfico muestra harta información, pero para poder orientarlos, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Primero, en celeste, se ve la cantidad de pacientes con cáncer que están siendo evaluados en el sistema público, y tenemos datos fidedignos hasta el año 2019. Lo mismo ocurre en amarillo, que aparece la cantidad de pacientes que están en cuidados paliativos en el sistema privado. La línea negra muestra cuál ha sido la tendencia de crecimiento del número de pacientes que están siendo vistos, tanto en el sector público como privado, y a partir de la información previa podemos proyectar el número de pacientes para los próximos años. Hasta el año 2026. La línea naranja corresponde al total de pacientes con cáncer que necesitan cuidados paliativos, usando la metodología de la Comisión Lancet, que es una metodología bien amplia y conocida. Con esa información podemos estimar que para el año 2026 estaríamos llegando a cerrar la brecha completa de pacientes con cáncer que requieren de cuidados paliativos. Sobre eso tenemos que agregar en rojo
los pacientes que se van a agregar con la ley de cuidados paliativos no oncológicos. Y aquí pusimos el número inferior estimado, que eran 11.000 pacientes en 5 años, que equivale a un aumento de alrededor de 2.200 pacientes por año. Entonces, como se puede ver, si nosotros vemos la tendencia de cómo ha ido creciendo y lo que estimamos de crecimiento para cuidados paliativos oncológicos, el sumar pacientes no oncológicos cambia definitivamente la tendencia y pone un aumento en la demanda de cuidados paliativos para las unidades de cuidados paliativos existentes. Recogiendo lo que presentaba Alfredo Aintzane, me gustaría rescatar algunos aspectos principales. Primero, que existe una red de servicios de cuidados paliativos que está disponible a lo largo de todo el territorio nacional, lo que ha sido una tremenda contribución para permitir el aumento de la cobertura de pacientes oncológicos, que todavía no logra cubrir la necesidad estimada, y nos hace surgir la pregunta: ¿qué pasará con el aumento de los pacientes no oncológicos que vamos a incorporar ahora? Segundo, la distribución de los servicios de cuidados paliativos es heterogénea, ¿ya? No es homogénea en todas partes. Entonces eso habla de lo que muchos de nosotros experimentamos, ¿cierto? De que hay servicios de cuidados paliativos que están muy demandados, con gran cantidad de pacientes y no con la capacidad para responder a toda la demanda, y otros equipos que funcionan de manera más holgada. Cada uno tiene obviamente sus diferentes desafíos. La otra cosa que llama fuertemente la atención a partir de este estudio, y que era conocido de manera como informal por todos los que trabajamos en cuidados paliativos, es que la calidad de la estructura y la disponibilidad de opioides, ¿cierto?, para pacientes es mejor en el sistema público que en el privado. Y esto yo creo que refleja muy bien cómo la existencia de una infraestructura pública de base permite la implementación exitosa de políticas de salud. Entonces, acá quiero destacar lo que ha sido el rol en el fondo, del ministerio en la promoción y el crecimiento de los servicios de cuidados paliativos. El otro punto importante es que las instituciones de mayor complejidad cumplen con una mayor cantidad de indicadores estructurales en comparación con la APS. Entonces aquí, por lo que hemos sabido, el objetivo, la manera de promover la incorporación de cuidados paliativos no oncológicos en el sistema de salud es a través de potenciar el trabajo en APS. Y eso es algo que debemos como abordar de manera muy importante para lo que viene en los próximos años. Después, el otro punto que me parece relevante destacar de los datos obtenidos es que la conformación y las capacidades de los equipos de los actuales servicios o unidades de cuidados paliativos es incompleta. Todos tienen médicos y enfermeras. En el sistema privado, nuevamente, hay mayor precariedad en la contratación del personal. Más del 75% de los servicios tienen equipo multidisciplinario, ¿ya? Que eso es muy importante, pero nuevamente está esta heterogeneidad, ¿cierto?, entre el sistema público y privado. Y esta debilidad del sistema privado implica que la conformación de equipos en este sector puede ser mucho más desafiante. Y sí es importante destacar que el nivel de capacitación de médicos y enfermeras en general es bajo para el nivel de desarrollo que tenemos en nuestro país. Entonces, es bien importante destacar que ese es un área fundamental para el desarrollo futuro. Entonces, si podemos resumir, las brechas a cerrar son la distribución de las unidades y servicios de cuidados paliativos en el territorio, la conformación de los equipos, incluyendo el tipo de contratación, la capacitación de los equipos, las condiciones estructurales de las unidades, recordando que solo cumplen con el 50% de los criterios que se definieron por consenso como importantes, y hay una diferencia en la provisión de servicios entre los sistemas públicos y privados que es bien evidente y dramática. Entonces, para tratar de contestar la pregunta, ¿estamos preparados para ofrecer o implementar la ley de cuidados paliativos universales? Nuestra respuesta como equipo es parcialmente, y esto obviamente es algo que podemos discutir a continuación. Tenemos mucho que hacer. Ahí aparece este signo de sitio en construcción, significa que hay algo que está, pero tenemos que construir sobre eso. Tenemos una excelente base institucional y tenemos brechas que cerrar para responder a la demanda esperada y así mantener el nivel de la calidad
de la provisión y ojalá mejorarla. Entonces, como equipo acá ponemos propuestas de estrategias a implementar que son para discutir, en realidad. Y aquí estamos como bien disponibles para compartir y contrastar distintas visiones sobre los énfasis. El primer punto que proponemos es definir estándares de calidad en la provisión de servicios de cuidados paliativos. Por ejemplo, definir cuánto es un número mínimo de unidades por población, que sería adecuado para nuestro país. Podríamos quizás usar algún instrumento que permita monitorear las condiciones estructurales de los servicios. Aquí no estamos hablando de proceso todavía, estamos hablando de los elementos básicos para que una unidad pueda funcionar. El instrumento que hemos desarrollado podría estar disponible y podría usarse para eso. Podríamos también definir estándares en la conformación de los equipos. ¿Cómo se entiende un equipo básico? ¿Es un médico, enfermera, psicólogo, trabajador social, kinesiólogo, nutricionista, químico farmacéutico? ¿Cuál es el equipo base? Y la otra cosa que podría ser relevante es hacer disponibles protocolos de atención para situaciones clínicas frecuentes, como por ejemplo fin de vida, es decir, crear algún estándar de protocolo para un problema frecuente, cosa que todas las unidades puedan tener acceso a ese protocolo y cumplir con el indicador. El segundo, como ámbito de propuestas de estrategia, tiene que ver con la capacitación de los equipos de salud, y creemos que eso es una brecha que es bien, bien importante de cerrar. Y esa formación y la capacitación debe ser a todos los niveles. Primero, asegurando la educación de cuidados paliativos en el pregrado, recordando que solo 1/3 de los profesionales médicos y enfermeras que trabajan en cuidados paliativos tienen algo de formación, por lo tanto, hay una gran mayoría de estos profesionales que solo cuentan con la formación a nivel de pregrado, y eso debiera en el fondo potenciarse. Lo segundo en formación, que es la capacitación en el de diplomado en cuidados paliativos para trabajadores que ya están trabajando. Y una tercera manera de potenciar la capacitación es el financiamiento de la subespecialidad, de tal manera que haya referentes clínicos en todas las regiones que tengan las competencias mínimas que han sido definidas por CONASEM como para definir los especialistas. En ese sentido, otro énfasis que podría ser interesante es el reconocimiento de la subespecialidad de medicina paliativa por el MinSal, lo que nosotros conocemos como el decreto 8, y de otras disciplinas reconocerlo. Eso podría ser una muy buena contribución para potenciar el interés en participar en esta disciplina. Y finalmente la capacitación en cuidados paliativos no oncológicos a todos los profesionales, que eso es una brecha que se está intentando cerrar, y ahí en ese sentido bien importante el plan. Pedro, no te estamos escuchando. Ahí sí. Te queda un Sí. minuto, Pedro, te recuerdo. Finalizo con esto. El tercer punto es fortalecer el rol del monitoreo del GES de cuidados paliativos por parte de la Superintendencia de Salud en el sistema privado. Esta es una propuesta, en el fondo, porque hay una brecha enorme y no me queda claro o no sabemos bien quién debiera estar monitorizando eso. Entonces la pregunta es cómo seguimos avanzando, y eso es un poco lo que queremos discutir en el panel. Y antes de pasar al panel, quería agradecer al programa Fondesit y ANID por el financiamiento de este proyecto, a la Facultad de Medicina UC por ser la plataforma desde donde estamos haciendo este trabajo. Obviamente, nuevamente, lo que dice Internet, a todas las unidades, programas y servicios de cuidados paliativos de Chile que compartieron su información para realizar el censo. Sin el trabajo y el apoyo de ustedes habría sido imposible. Y al equipo de investigación interdisciplinario y multidisciplinario que está detrás de este proyecto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Estas 3 presentaciones junto al video que se presentó va a estar disponible a partir del día de mañana en el sitio del Centro de Políticas Públicas. Ahora vamos a dar parte a un panel de comentarios en que va a participar la ministra de Salud, la doctora Begoña Yarza, el convencional constituyente miembro de la Comisión de Derechos Fundamentales, Javier Fuchsloger, la doctora Dayan Kopfer, del Directorio de Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, y el doctor Javier Gómez Batista, del Instituto Catalán de Oncología, que nos acompaña desde Barcelona. Entonces, quiero dar una primera ronda de
de comentarios. Y parto con usted, ministra, por supuesto, dando la palabra para comentar este estudio y en particular preguntarle sobre cuál estima usted que son los pasos a seguir para lograr acortar las brechas que se evidencian en este estudio, especialmente en el día de hoy que entra en vigencia esta nueva ley de cuidados paliativos universales. Adelante, ministra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy acá en un lugar estoy en un hotel porque estoy en Uruguay en una reunión de Mercosur y entonces me escapé de la reunión para estar con ustedes. Así que, bueno, por eso es que estoy con la mascarilla, no estoy en una salita yo sola. La primera reflexión es que cualquier política pública que uno quiera instalar requiere de la mirada crítica y el aporte que las universidades y la sociedad civil puede darnos. O sea que esta mirada, esta capacidad, esta pregunta que ustedes intentan responder, que es una pregunta tan legítima, ¿no? O sea, frente a este desafío que los cuidados paliativos, ¿cómo estamos preparados para aquello? Bueno, la primera reflexión es que yo creo que bueno que ustedes se hagan la pregunta, pero a mí también me encantaría de que esa pregunta hubiese sido parte del diseño que de esta política pública vamos a tener, pero sobre todo, y es lo que a mí me parece que quizás sea el elemento central que a mí me gustaría instalar, es que yo no veo a las organizaciones de pacientes, no veo a los cuidadores participando en el diseño de la política pública. A lo menos en lo que concierne a cuáles son los requerimientos. Yo creo que hoy las políticas públicas es muy difícil que no las hagamos desde esa perspectiva. O sea, cuando uno dice que la participación de los ciudadanos, sobre todo en los temas de enfermedades crónicas, y en lo particular, que requiere de esta mirada bien integral y que tiene que ver incluso con cómo las personas entienden el fin de vida, es imposible generar una política pública sin que estén esos componentes incorporados en todo el proceso del diseño. Porque estamos hablando de algo que no solo es, como ustedes bien lo dijeron, el dolor, ¿cierto? Sino que también es cómo se ve ese fin de vida. Y en este país nuestro, ¿cierto? Que además tiene diferentes culturas, esa aproximación no es un detalle. Entonces, quizás mi mirada con respecto a esto es cómo ahora, parte de lo que tenemos que incorporar, es cómo llamamos a las personas, a las asociaciones de pacientes, de cuidadores, cómo los incorporamos para mirar esta ley de cuidados paliativos y qué elementos le incorporarían. El otro elemento es los temas territoriales. O sea, a mí me parece que cuando nosotros hacemos políticas públicas para el país, este país tampoco es homogéneo desde el punto de vista territorial. O sea, yo fui a mirar unos CEFAM en la Araucanía y el lugar donde los tienen ubicados, mira, la gente, sobre todo de poblaciones de comunidades indígenas, no pueden acceder porque les cuesta 30.000 pesos acceder porque no hay transporte. Entonces la solución en esos lugares son más bien postas rurales, quizás enriquecer otro modelo. O sea, lo que quiero decir que esta política pública que tiene que ver con cuidados paliativos también tiene que incorporar estos elementos territoriales y regionales. Y el tercer elemento que quiero poner es esta mirada de los derechos, ¿no? O sea, que la mirada de los derechos, cómo nos hemos ido aproximando a la mirada de los derechos desde salud, ha sido desde las primeras discusiones del GES, ¿no? Derecho y garantizarlo. Esa es como la mirada inicial, que tenemos con respecto al tema de los derechos. De un grupo de problemas de salud, y allí está la garantía, ¿cierto?, de los cuidados paliativos oncológicos. Por grupos de problemas.
O sea que el derecho se ha ido incorporando dentro de las políticas públicas a partir de grupos de problemas. Cuando sentimos que hay un problema de salud que es gravitante y que queremos que se haga una perspectiva de derecho, ¿qué es lo que hacemos en política? La ley del cáncer, ahora esta de cuidados paliativos. En la cartera de los legisladores hay una lista de leyes que tienen nombre de enfermedades. O sea que nos vamos aproximando a resolver cada uno de los problemas con una lista de enfermedades que vamos. Y esa es una concepción que a lo menos, ¿cierto? Segmenta la visión de las personas. Entonces, claro, esta reflexión, lo que quiero decirle que es tan importante poner la mirada de derecho desde la perspectiva humanista y desde las personas, ¿no? Porque entonces desde allí es que miramos el curso de vida y miramos a las personas más integralmente. Entonces, cuando yo miro esto, sí, y también hago la reflexión de las brechas que tenemos. Entonces yo comparto con ustedes, ¿no? Yo digo, yo quiero mirada universal en estos temas, quiero incorporarlo al elemento de curso de vida, y también creo que es la atención primaria. Pero la atención primaria que hoy tenemos, ¿cierto? Está contando prestaciones, ¿cierto? ¿Cómo le decimos a la atención primaria? ¿Cierto? Que además la medimos por prestaciones, que además tienen el PRAPS, que tienen un montón de segmentación de la mirada de los pacientes, que en este problema de salud sí tienen que tener mirada holística. Es como disociado, ¿no? Ahí hay una contradicción entre el modelo que instalamos desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Y la mirada que le exigimos de integralidad. Si yo trabajara en atención primaria, yo pensaría que el discurso, ¿cierto? En muchas ocasiones se contradice a lo que tengo que hacer a mi práctica. Entonces, claro, yo digo, hay brecha, por cierto, de infraestructura y podemos seguir, pero hay una brecha de modelo. O sea, yo puedo poner más infraestructura, puedo poner incluso más personas capacitadas, pero tengo una brecha de modelo, del modelo con que yo he instalado la conversación en atención primaria. Pero no porque no tenga gente que apueste a una mirada integral, es que los temas estructurales de financiamiento, ¿cierto?, van poniendo un vector en un sentido contrario. Y por último, en el tema de la capacitación, hay una capacitación que es básica para las personas que entramos a salud, que es la capacitación en derechos humanos. Sí, cuando hacen la reflexión muchas veces de otras instituciones del Estado en que deberían tener formación en derechos humanos, yo creo que nosotros, los cuidadores, los que estamos en el sistema sanitario, deberíamos tener. Porque en cada enfrentamiento que hacemos de estos temas tan relevantes, si no tenemos esa formación, es muy difícil que pensemos que incorporar a las personas desde su cosmovisión, desde su parecer, de cuál es el sentido que tiene la muerte, el respeto que tengamos y cómo lo incorporemos, por cierto, quizás sea de una mirada más efectiva, más de efectividad, en fin, otras variables. Pero el eje tendría que ser una mirada de derechos humanos. Entonces yo quería poner estas reflexiones que son para nosotros más de modelo, más de cómo miramos este problema dentro del contexto del sistema sanitario, y muy contenta de la invitación a pensar juntos. Y gracias a la universidad por el trabajo, me parece estupendo. Gracias. Muchas gracias, ministra. Quisiera dar la palabra ahora al convencional constituyente Javier Fuchslocher, y preguntarle en particular por un artículo que se está discutiendo hoy día en la Comisión de Derechos Fundamentales, que me permito leerlo brevemente. Dice: la Constitución asegura el derecho a una muerte digna en condiciones de igualdad y sin discriminación. En particular, se reconoce el derecho a las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida, su cuidado y tratamiento, sin violencia ni coerción alguna, debiendo el Estado garantizar el acceso a la información y medios materiales para ello. La ley regulará las condiciones y el acceso a este derecho. Así dice el artículo, se está discutiendo hoy día. Convencional, ¿qué se está entendiendo hoy día en la Convención por muerte digna y qué se espera lograr a través de este texto? Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto de conocer
a la ministra. El tema de los cuidados, el tema efectivamente de la muerte digna, ¿no es cierto?, o del fin de vida, es un tema que se ha puesto en la palestra en la discusión de la Comisión, particularmente de Derechos Fundamentales, porque se entiende que cuando hablamos de la autonomía personal y cuando hablamos también del derecho que tiene una persona a decidir respecto de su vida, o cómo nosotros acompañamos también a otras personas que están en un proceso, por ejemplo, de fin de vida, es algo que tiene que estar abordado desde la Constitución para también tener, como lo decía la ministra Begoña, una mirada que se pueda reflejar en la política pública. Muchos de los integrantes de la Comisión de Derechos Fundamentales hemos sido cuidadores en diferentes situaciones. A mí personalmente me tocó ser cuidador de mis 2 abuelos con cáncer terminal. Entonces conocemos de cerca lo que es estar con los cuidados paliativos, también cómo uno como familia enfrenta el dolor, entendiendo que cuando uno tiene un ser querido que está sufriendo, uno trata de agotar todos los medios a través de los cuales la persona tenga, digamos, un fin de vida digno, sin dolor, con las mayores condiciones posibles, para que este paso, que no solamente afecta a la persona, sino que afecta también a la familia, se dé en un marco de dignidad, que es lo que nosotros buscamos garantizar en este articulado. Respecto de lo que nosotros buscamos que esté efectivamente consagrado en la Constitución, y que todavía hay más de una propuesta, no solamente la propuesta que menciona Cristóbal, sino que hay otras también que se están discutiendo en general y que tendrán que aprobarse o votarse ya dentro de la próxima semana. Lo que se busca es generar la cobertura que permita que estos que han sido muy dolorosos para las comunidades no se vuelvan a repetir. Vamos a pensar en el caso hace unas pocas semanas atrás, que va muy ligado a la perspectiva de los cuidados de un joven postrado en Concepción, que fue encontrado muerto justamente por el equipo que tenía, el equipo de salud primario que tenía la responsabilidad de hacer esta visita diaria, porque su papá, él vivía solo con su papá, de 56 años, sufrió un infarto. Y por lo tanto, el joven murió de inanición. Entonces, hoy día nosotros no entendemos cómo se concibe que en el Chile actual tengamos jóvenes que mueren de inanición, y que justamente es porque no existió, digamos, veía un comentario en el chat, bueno, a veces llegamos tarde. Bueno, como política pública, como garantía de derechos, no podemos llegar tarde, entendiendo que hay particularidades en cada uno de los casos, y que conociendo de cerca cómo funcionan los cuidados paliativos, los funcionarios, funcionarias de esos servicios hacen esfuerzos enormes por lograr dar la cobertura suficiente a la amplia demanda que existe además, porque no es solamente un caso exacto en la comuna de Hualpén. Yo acá, por ejemplo, mis abuelos eran un caso, pero habían 100, 200 que tenían que atender ese consultorio, y que tenían que tener, digamos, una atención especializada de acuerdo a cada uno de los casos, pensando, por ejemplo, en mi distrito. Yo vengo del Biobío, en comunas en el Alto Biobío, entendiendo que tiene que haber una pertinencia también territorial respecto de estas políticas públicas que permitan, en casos de sectores aislados, que históricamente han sido excluidos de estos procesos por distancia, por factores geográficos, por factores socioculturales, entre otros, se pueda dar también esta cobertura que le permite a una persona no solamente tener una vida digna, sino que tener también un final digno, específicamente en aquellas zonas donde los recursos son una condicionante importante para acceder a esos servicios. Y en ese sentido, creemos que una norma, un articulado que permita construir esa política pública, que hoy día tenemos grandes avances, como lo dijo la doctora Begoña, pero que son avances que están circunscritos a ciertas enfermedades. No tenemos una mirada universal, y añadiría también una mirada desde la comunidad, y cómo la comunidad también se une en estas prácticas. Hoy día nosotros vemos que en las comunidades hay, por ejemplo, una mirada desde la solidaridad, de entender que cuando hay un adulto mayor que está solo, bueno, hay una protección de la comunidad hacia él. Pero eso no ocurre generalmente en sectores urbanos, donde a veces nosotros sabemos que hay un vecino que está solo, que está postrado, hacemos de algunas acciones, ¿no es cierto?, para acompañarlo, pero él necesita otro tipo de cuidado. Conversaba hace muy poco tiempo con la alcaldesa de Bogotá, y ella hablaba cómo ellos instalaron un servicio de
de cuidados comunitarios que permitía efectivamente que estas personas no quedaran desprotegidas, ni que quedaran, digamos, solamente y únicamente dependiendo de los servicios de paliativos, entendiendo que la carga que ellos tienen no permite esta focalización, ¿no es cierto?, y esta llegada pronta, entendiendo obviamente las dificultades que puede haber en la demanda. Pero eso va en camino de reforzar la idea de que las personas requieren no solamente un derecho a la salud, sino que también un derecho al cuidado, y cómo efectivamente las familias también se sienten acompañadas en este proceso. Yo creo que la capacitación no solamente se amplifica hacia aquellos funcionarios que están en los servicios de salud primaria, sino que cómo también las comunidades se capacitan, cómo la familia se capacita y cómo también se la acompaña socioemocionalmente para ejercer labores de cuidado. Nadie nos enseña a ejercer labores de cuidado. Las aprendemos porque la situación así lo exige. Y aprendemos a colocar morfina y aprendemos a hacer una serie de atenciones que en el caso de quienes no estudiamos en el área de la salud, yo soy particularmente profesora, y otros casos, bueno, lo hacemos por amor, por convicción y porque entendemos que esos servicios se tienen que entregar. Entonces, hay una mirada, como lo decía la ministra, que tiene que incluir también esa perspectiva desde la persona que está ejerciendo los cuidados y no solamente responsabilizar al servicio público encargado de entregarlo, sino que tiene que ser, digamos, un todo coherente que permita la acción social, la acción de los servicios de salud garantizando el derecho a la salud, y también cómo otros organismos también, pues pensemos, los gobiernos locales, las municipalidades, se articulan para que estos servicios y estas garantías se puedan entregar de manera integral y respetando obviamente el derecho fundamental de una persona a tener una vida digna y también a tener un final digno también. Muchas gracias, convencional. Muchas gracias a ustedes. Doy la palabra ahora a la doctora Jan Koffer, preguntándole un poco las prioridades que ve como Sociedad Médica de Cuidados Paliativos en torno a la implementación de esta nueva ley. ¿Cuáles son los principales desafíos, doctora? Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a nuestra sociedad a participar esta tarde, y felicitaciones por el gran trabajo que nos han presentado, que claramente es de gran ayuda para la continuidad del desarrollo de los cuidados paliativos. En relación a la pregunta, tenemos distintos ámbitos de prioridades que nos preocupan mucho, en vista que la ley entra en vigencia hoy. Por un lado, creemos prioritario conocer el modelo de atención. Por un lado, conocer las orientaciones técnicas, los lineamientos, que si bien ya se ha recibido un borrador de esto, pero no es información oficial, y conocer el reglamento sobre cómo va a hacer esta ley, cómo se va a llevar en forma operativa, la coordinación que va a haber, qué nivel de salud va a ser responsable de cuáles pacientes, ya sea atención primaria, hospitales de baja, mediana, alta complejidad, y también cómo va a ser realizado esto en el sistema privado de salud. Por otro lado, vemos prioridades en relación a los recursos, ya sea recursos físicos. Actualmente las unidades de cuidados paliativos en el sector público hay muchas que tienen grandes brechas en espacio físico para poder atender a los pacientes. Muchas veces hay que hacer telellamados porque no hay box de atención, y en cuidados paliativos es fundamental poder atender a la persona, poder mirarla, poder ver su expresión. Entonces vemos súper importante que para implementar esta ley tenemos que ver qué recursos físicos hay, en qué lugar y dónde tenemos que potenciarlo. Y esto asociado a los equipamientos, a los insumos que vamos a necesitar, a los fármacos, al oxígeno, porque van a ser hartos pacientes que nos van a llegar, y tenemos que planificar el aumento de stock de los distintos hospitales y de las distintas unidades privadas de cuidados paliativos para poder así abarcar a los pacientes ya sea con cáncer que estamos viendo, y también a todos los pacientes no oncológicos, y no quedarnos a medio camino con falta de todas estas cosas porque no lo pudimos programar bien. Por otro lado están los recursos humanos, los equipos de cuidados paliativos. Es súper importante que podamos fortalecer esto y podamos saber cuáles son los cargos que van a llegar a las distintas unidades, ya sea a los hospitales, atención primaria, qué horas van a llegar, a partir de cuándo, porque es fundamental que se haga un buen proceso de selección y que se haga una adecuada capacitación.
esta es otra prioridad que vemos crítica, porque en pregrado la formación que uno recibe en cuidados paliativos es muy baja, por ende los profesionales de atención primaria tienen poco conocimiento en el manejo de los cuidados paliativos y como vemos en el estudio que nos mostraron, alrededor de un 30% de los profesionales de los hospitales que se dedican casi exclusivamente a cuidados paliativos solamente tienen formación en esta área. Entonces, para poder ayudar bien, ayudar a las pacientes, a sus familias, a los cuidadores, a enseñarles, a capacitarlos también a ellos, nosotros tenemos que tener las herramientas, todas las personas que vamos a trabajar en esto, toda la gente de atención primaria que va a atender a las personas enfermas en el final de la vida, necesitan capacitarse. Por un lado está la capacitación de esos equipos de salud y como veíamos lo de los equipos de los hospitales. En Chile se reconoció la especialidad de medicina paliativa el año pasado por CONASEM, y hay 59 médicos formalmente reconocidos como médicos paliativistas por CONASEM. Pero esto no ha sido reconocido a nivel de la Superintendencia de Salud, lo cual nos crea una brecha, ya que hay una entidad académica que imparte la subespecialidad, que es la Universidad Católica, pero hay otros centros que igual están interesados en hacerla, pero tienen la brecha de que al no estar reconocida es complicado invertir en esto, porque eso conlleva después todo el tema del financiamiento de las becas, del reconocimiento formal. Entonces, eso también es algo crítico que para que ojalá todas las unidades de medicina paliativa tengan médicos especialistas que se pueda reconocer para que puedan haber más médicos y bien estos mismos equipos van a ser los que van a poder capacitar atención primaria. Y por otro lado también vemos que tenemos muchas dudas, prioritario definir el tema de cómo va a ser el financiamiento de esta ley, tanto para atención primaria como para los equipos de cuidados paliativos de hospitales. Vemos todas estas prioridades en general, porque esta ley entra en vigencia hoy y uno desde las unidades de cuidados paliativos ya está recibiendo las derivaciones, y un poco los equipos nos sentimos un poco preocupados, ya que tenemos muchas dudas al respecto para poder implementar esta ley y para poder ayudar a las personas, a las familias a que puedan tener una muerte en paz. Gracias, doctora. Y para terminar esta primera ronda, damos la palabra al doctor Xavier Gómez Batiste, que nos acompaña desde Barcelona. Ya son las 10 de la noche por allá, así que muchísimas gracias por estar participando. Y doctor, bueno, ha estado escuchando un poco la realidad en Chile. Quisiera preguntarle cuáles son los elementos que, a su juicio, permiten lograr que un sistema de salud sea capaz de proveer una muerte digna y para todos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y también saludo a la ministra que no conocía y me parece que es muy buen indicador que esté presente, ¿no? Y compartiendo esta sesión, ¿no? La pregunta es muy ambiciosa y muy difícil, ¿no? Porque cómo responder a este reto que responde a un tsunami de necesidades de atención paliativa que se dan muy vinculadas al envejecimiento de la población y a la prevalencia de personas con enfermedades crónicas. Sabemos que en España, pero en Chile se parecerá mucho, el 1,2-1,5% de la población tiene necesidades paliativas y la mayor parte de esta población prevalente consiste en personas con fragilidad avanzada y multimorbilidad, con una proporción de 1 a 7 entre cáncer y no cáncer. O sea que realmente ya el tsunami de la atención paliativa se centra en personas con multimorbilidad, fragilidad y enfermedad avanzada, combinadas y especialmente en personas especialmente vulnerables que además de esta condición tienen pobreza, tienen soledad no deseada, son mujeres de más de 80 años y tienen demencia y están en residencias, o sea que también hay subgrupos, como decía la ministra, especialmente vulnerables y que requieren una atención mucho más intensiva, social y sanitaria, ¿no? O sea que estamos ante un reto que es de carácter sistémico. Quiero felicitar el trabajo que se ha hecho por el equipo, ¿no? de paliativos y del observatorio, que está muy centrado en los servicios de cuidados paliativos, que es uno de los puntos que hay que tocar, pero quería recordar que este es un reto de carácter sistémico,
porque la mayor parte de estos pacientes y de estas personas están en la comunidad. En España el 35% de las camas hospitalarias de agudos están ocupadas por este tipo de personas, el 70% de las camas residenciales, 25% para cada médico de familia. O sea que es todo el sistema el que tiene que hacer una transformación muy importante orientada a la cronicidad avanzada, y también ya hemos avanzado mucho, ¿no?, en cómo identificar a estas personas, cómo atenderlas, y por tanto por eso digo que el reto es sistémico, no es solo de los servicios de paliativos, que también tiene que cambiar. Nosotros ya estamos viendo que los equipos domiciliarios tienen una proporción de no cáncer del 60% en la tipología de pacientes, y por tanto los servicios de paliativos también tienen que cambiar, ¿no?, su orientación para que sea más comunitaria y más dedicada a la intervención precoz de personas con enfermedades avanzadas distintas del cáncer, ¿no? Yo creo que esto es un reto, como decía, muy sistémico y muy potente, ¿no? Aparte de esto, yo creo que la formación ustedes la tienen identificada, pero quería no solo insistir en el tema de la formación clínica, ¿no?, la asistencial, que tiene que existir, por supuesto, sino también algo que hemos empezado a hablar con colegas en Chile, ¿no?, que es la formación de todo el sistema, por ejemplo, los gestores, los líderes organizativos, porque si no, sin esta formación para el cambio de la mesogestión, una ley puede ser excelente, pero es muy difícil implementarla porque no se dan las condiciones de facilitación, ¿no? Nosotros hemos identificado muchas barreras en la mesogestión que ante clínicos o profesionales con mucha formación, ¿no?, y con mucha competencia, se estrellan ante los líderes organizativos, ¿no? Con Chile hemos hablado bastantes veces de formación muy específica de esta gestión del cambio, porque, ministra, estamos proponiendo un cambio de cultura del sistema de salud que incorpora, ¿no?, la cronicidad como un elemento crucial para su adaptación a la dignidad, pero también a la sostenibilidad del sistema. Y finalmente quiero decir también que, ya lo habéis mencionado, que los proyectos de comunidades compasivas que estamos desarrollando también son no solo un complemento, ¿no?, para mejorar la cultura, ¿no?, sobre el final de la vida, sino también para desarrollar programas de soporte asistencial, de voluntariado comunitario, de intervención comunitaria, que no solo enriquecen, no son un complemento de la atención paliativa, sino que cambian la perspectiva social también con respecto al final de la vida. O sea, están ustedes y estamos todos ante un reto sistémico muy, muy sólido, muy intenso, muy severo, pero también tenemos los instrumentos para resolverlo, y por su parte, bueno, por mi parte, ya saben, ¿no?, el compromiso que tengo con el país desde hace tantos años, y seguiremos comprometidos, ¿no?, para hacer lo que podamos en lo que ustedes crean que podemos aportar en esta experiencia. Nosotros tenemos ya tasas de cronicidad muy elevadas y hemos adaptado, especialmente en algunas comunidades en España, hemos puesto en común el programa de cronicidad con el programa de cuidados paliativos, porque se dedican a lo mismo, ¿no?, y requieren un mismo modelo de atención. Bueno, pues muchas felicidades por la ley y mucho trabajo por delante, ¿no?, que están capacitados para hacer. Muchas gracias. Gracias, Xavier. Ministra, ahí vamos a tomar algunas de las preguntas que han empezado a salir a lo largo de esta conversación en el chat, y hay varias que tienen que ver con la implementación de la ley. Sabemos todos que usted está empezando su gestión, pero le va a tocar implementarlo, ¿no? Y hay preguntas sobre cuándo se dictará el reglamento, qué recursos involucra, que en la práctica cómo va a funcionar, desde cuándo. Hay muchas preguntas a propósito de APS que usted comentaba, si se va a inyectar recursos. Le agradecemos si usted nos puede contar un poquito más el panorama que viene en torno a la implementación de esta ley. Encantada, encantada. Bueno, contarles que, claro, que el reglamento nos supera a los que llegamos el lunes, ¿no?, pasado con creces, ¿no? Y por tanto, la fecha para promulgar ese reglamento es el día de hoy, que ustedes tan sabiamente instalaron esta conversación para motivarnos a que
antes de las 12 de la noche publiquemos el reglamento. Y además hay unas orientaciones técnicas que se han ido preparando desde redes asistenciales. Todo ese material que ha sido una construcción de los equipos del ministerio, lo que tratan efectivamente es de instalar las temáticas que la ley toca, ¿no? O sea, que estamos hablando de que los pacientes ingresarán por cualquiera de las puertas de entrada del sistema y el sistema los reconocerá por ciertos criterios, ¿cierto?, que están definidos en el reglamento para evidenciar que efectivamente es sujeto de derecho de cuidados paliativos, y allí se nombran complejidades y esas complejidades, ¿cierto?, se le atribuyen determinados dispositivos. Pero lo más interesante es que ancla el reglamento como la fortaleza de la respuesta en la atención primaria, ¿sí? Y además señala allí un conjunto de acciones que tenemos que garantizar y que tienen que ver con las decisiones, la decisión anticipada del paciente, el acompañamiento del paciente en los centros donde esté, si es que está hospitalizado, la participación del paciente y cómo se regla esa participación, ¿cierto?, para poder expresar la decisión frente a determinados tratamientos. O sea, que trata de abordar cada uno de los puntos. A mí lo que me ocurre, ¿cierto?, es que se ve como segmentado, ¿no? Es como lo que hablaba el doctor Javier Gómez Batiste, ¿no? O sea, ¿cómo integro eso a lo que estamos haciendo? O sea, ¿cómo lo integro en el modelo de salud familiar? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se integra? Porque yo puedo describir lo que tenemos que hacer, pero eso no es suficiente. De hecho, es la parte más, no es la más fácil, no quiero, pero decir lo que vamos a hacer o lo que creemos que vamos a hacer, pero ¿cómo se integra a todas las otras tareas que tiene el equipo de salud de ese territorio, de ese sector? Ese equipo de salud tiene a cargo la salud de un territorio. ¿Cómo se integra? ¿Se integra con los crónicos? ¿Cómo se hace? Yo creo que ese documento lo tenemos que, debemos de incorporar algunas de estas distinciones que hablan de la implementación, más que de flujos de información o quién toma la decisión, sino que más bien de modelo, Y yo creo que ahí tenemos que caminar un ratito más. Este reglamento tiene, yo creo que es un reglamento primera versión, pues los documentos están vivos, porque la vida es así, y tendremos que mejorarlo en equipo, con ustedes, con las comunidades. La segunda cosa es que el presupuesto es 13.000 millones, lo que se adiciona al presupuesto de cuidado paliativo oncológico. 13.000 millones. ¿Cuál es el presupuesto de un hospital de mediana complejidad en Chile al año? ¿Algunos saben? 30.000 millones. O sea, no es ni la mitad del presupuesto que un hospital tiene, un hospital de mediana complejidad para el año. Lo que quiero decir que 13.000 millones, siempre es bueno los recursos, porque podemos hacer cosas, pero pongámoslo en ese contexto. Y entonces, para que las expectativas las podamos poner en el lugar, y por tanto es con los recursos que tenemos, porque 13.000 millones para el crecimiento de cuidados paliativos no oncológicos para Chile al año, resulta insuficiente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Mirar nuevamente lo presupuestario, pero sobre todo mirar el modelo y ver cómo podemos incorporarlo, ¿cierto?, aquellas cosas, y estos 13.000 millones, intencionar aquellas cosas que efectivamente son brechas críticas, y por tanto tendremos que mirar las metas sanitarias y mirar cuáles son los contenidos que tenemos que tener en la capacitación. O sea, tenemos un montón de instrumentos que tenemos que mirarlo a punto de partida de esto. Y a mí me encantó lo que dijo Javier, es que este es el estilo de problema que tenemos que resolver, y el sistema sanitario chileno le gustan los problemas agudos y de emergencia.
Ustedes saben cómo se decide dónde se pone un establecimiento, incluso el de atención primaria, que tenga un eje de calle grande para las ambulancias. No piensan en el 99% de las personas que van caminando y que van a un control de salud. O sea, el sistema sanitario chileno aún, y en eso yo coincido, en que no hemos cambiado el eje para mirar los crónicos, los paliativos, o sea, el sistema sanitario y sus liderazgos siguen mirando los problemas de emergencia, la vida y la muerte, la reanimación. O sea, estamos allí en la medicina más clásica biomédica. Así que yo comparto que no está fácil, pero qué cosa ha sido fácil en salud a lo largo de la historia, y si no creemos que la podemos hacer, ¿cómo? Así que yo comparto esos criterios, esa es la cantidad de recursos, y el reglamento es un reglamento que está acorde a la ley, pero mi aporte allí, yo quiero hacerlo incorporando a la sociedad civil y a ustedes, gente que ha hecho esto, para incorporarle modelos. Si no le incorporamos modelos, yo con flujo irresponsable no es suficiente. Eso es para otro tipo de situaciones, no para hablar de la atención de los pacientes. Eso. Me tengo que retirar porque tengo ahora una reunión que era a las 6:30, así que me quedan 6 minutos y yo les agradezco un montón que me hayan invitado, y les pido que me manden ese material. Me parece así súper valioso. Así que muchas gracias. Muchas Y gracias, mándenme ministra. los correos de las personas que presentaron, porque si tengo dudas, poderles preguntar. Le vamos a hacer llegar toda esa información y agradecemos especialmente su esfuerzo en poder participar. La disculpamos, por supuesto, para que pueda seguir con sus actividades. Y le doy la palabra ahora al convencional, que también tiene que sumarse a las 6:30 a otra reunión. Se está hablando, la ministra lo planteaba, Xavier también, de que esto es una temática que también requiere desafíos sistémicos y cambios culturales. Entonces, preguntarle muy brevemente, ¿cuánto de esa mirada sistémica y de cambio está también en la conversación de la nueva Constitución? Muchas gracias. Comparto lo que decía la ministra, y comparto también lo que decía el doctor Xavier. En general, la discusión en la Constitución está respecto de cómo se van a generar las garantías de derechos y cómo el Estado efectivamente va a ser el garante de derechos. Y luego cómo se va a concretar efectivamente las prestaciones, los servicios que van a dar esa garantía. Yo creo que ahí hay una discusión mucho más profunda desde cómo, a partir de un marco constitucional que garantice derecho a la salud, de los derechos a los cuidados, que además en general un marco de seguridad social, porque tenemos que entender que los derechos no se habilitan únicamente por separado, sino que es una cadena de derechos que forma un todo cohesionado y que permite la habilitación integral. Y en ese sentido creo que nosotros lo que tenemos que hacer es generar efectivamente esos principios de solidaridad, universalidad, que permitan que luego la articulación de la ley o la articulación de programas o proyectos como este logre tener ese componente del cual hablaba el doctor Xavier, que es la sistematicidad, ¿cierto? Que no sean esfuerzos aislados, sino que efectivamente sea concordado no solamente dentro de los propios equipos de salud, sino que también con la comunidad. Y cómo esto también se refleja en que tengamos también estas perspectivas de la atención primaria, ¿no es cierto?, integral, también mucho más cercana a la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, en los casos, los servicios de salud se capacitaron mucho en los centros de atención primaria cubanos, por ejemplo, que tienen esta perspectiva del doctor comunitario, donde hay una atención que es mucho más pertinente a la realidad de esa comunidad y que además es una atención enfocada en la prevención. Porque como lo decía la ministra, si nos quedamos obviamente en la salud clásica, ¿no es cierto? Y en la atención de manera clásica respecto de casos que ya están, digamos, en una etapa avanzada o cuando ya tenemos una cronicidad elevada,
efectivamente la capacidad que nosotros tenemos para poder prevenir, ¿no es cierto?, estas situaciones o poder generar la cobertura que permita apoyar a las familias cuando lleguen momentos críticos, como en el momento del fin de vida, va a ser muy limitada. Yo creo que esto sí es una construcción gradual, es una construcción progresiva, y creo que ahí hay un punto de lo que dijo la ministra que es sumamente importante, y es cómo vamos partiendo de proyectos que mejoran. Yo estoy convencido de que este proyecto que se presentó mejora sustancialmente lo que había respecto de los cuidados paliativos, pero eso no quiere decir que este va a ser el único. Probablemente esto va a evolucionar hacia otra propuesta que permita perfeccionar aquello que en el papel, ¿no es cierto?, se vea de una manera, se dé de una manera A, pero cuando esto se aplica, ¿no es cierto?, cuando se convierte en política pública concreta, cuando esto ya llega a los spam, cuando llega a los centros de atención primaria, los hospitales, obviamente tiene que modificarse y ser flexible para dar respuesta a las diferentes realidades que tiene nuestro país. Y creo que eso es sumamente bueno cuando nosotros entendemos que los pasos que hay que dar para hacer que esta política pública se materialice y mejore la calidad de vida de las personas que nos rodean, se vaya nutriendo también con la experiencia de los propios funcionarios de cada uno de los servicios, de quienes componen la atención primaria y que puedan también ir adecuándose a las realidades de cada uno de estos sectores. Creo que eso es sumamente importante. La política pública generalmente se tiende a estructurar o se tiende a aplicar de una manera muy rígida, de una manera que a veces no logra responder a esas necesidades, y eso hace que también el servicio se estanque. Y creo que la medida en que nosotros progresivamente vamos aplicando estas mejoras, en que progresivamente se va dando respuesta a una necesidad que también tiene una alta demanda, y que no es y que las tasas de población que tenemos hoy día en el país, no va a ser la demanda va a seguir aumentando. Y por lo tanto es un gran desafío, pero es un desafío que se parte con esfuerzos como los cuidados paliativos que teníamos anteriores a esta ley, con el perfeccionamiento de los cuidados paliativos a través de estos proyectos, y de cómo nosotros tenemos este círculo de mejora continua que nos permita ir abordando estas necesidades de manera sistemática, y también dentro de lo que nosotros esperamos plasmar en el debate constituyente y en la propuesta de constitución que nosotros vamos a presentar para plebiscitar, que es efectivamente que sea el Estado garante del derecho a la salud, que esté efectivamente la perspectiva de cuidado, y que esto se enlace con otros derechos, como el derecho al trabajo. Hay que entender que una persona que ejerce labores de cuidado se limita laboralmente, en el caso de cuando no existe efectivamente una persona que pueda ejercer esto, ¿no es cierto?, y otros que sean laboralmente activos que puedan solventar esa necesidad o esos costos de ingreso familiar. Por lo tanto, como lo decía el doctor Javier, hay que ver estos ejemplos comparados, donde la sistematicidad ha dado respuesta a esta demanda, y esfuerzos como este, que valoro y agradezco, son los que nos encaminan finalmente a tener un Chile más digno y a dar respuesta a estas demandas que en los territorios, los que lo hemos vivido personalmente, comprendemos la importancia de tener esa cobertura, ese acompañamiento de los equipos primarios en estos procesos que además no solamente afectan a la persona que está en el fin de vida o que tiene una enfermedad que complique su vivir, sino que también al entorno familiar y al entorno comunitario. Muchas gracias por la invitación, y bueno, siempre disponible a participar, y al igual que la doctora, nos encantaría poder recibir también el material para poder estudiarlo. Gracias, convencional. Se lo vamos a hacer llegar. Muchas gracias. Doctora Koffer, ha aparecido también varias preguntas relacionadas con quienes prestan estos cuidados paliativos, y hablamos en la ronda anterior sobre capacitación, pero también sobre cómo cuidar a quienes cuidan, ¿no? ¿Cuál es su visión en esta área? Bueno, en relación a eso, es fundamental la capacitación, como mencionaba anteriormente, ya que si por un lado tenemos que cuidar a quienes cuidan, y también tenemos que cuidarnos a nosotros, a los equipos. Entonces, para ese fin tenemos que capacitarnos para poder capacitar. Si uno capacita en forma adecuada y tiene adecuados conocimientos, la persona a la cual estamos atendiendo va a tener una mejor evolución de su enfermedad, y en el final de la vida va a tener una muerte más tranquila, y el cuidador también va a poder
ir aprendiendo de un equipo especializado o que tenga conocimientos adecuados, que tenga una adecuada capacitación. Entonces, para cuidar al cuidador y para cuidarnos nosotros mismos, es fundamental que tengamos una adecuada capacitación con base bien sólida, y no solo algunos médicos de la atención secundaria o terciaria, sino que toda la red, y más aún ahora la atención primaria que se va a incluir en estos cuidados paliativos universales. Entonces, hay una clara relación entre ambas cosas, el cuidado del paciente, de la familia, del cuidador y de nosotros mismos con la capacitación. Muchas gracias, doctora. Y por último, doctor Gómez Batiste, usted mencionó estas comunidades compasivas, ¿sí? Y el rol que puede tener intervenciones comunitarias en esta área. No sé si podría usted contarnos un poquito más. Había varias preguntas de cómo funcionaban y si esto era practicable aquí en Chile. No lo escuchamos, doctor. Bien, gracias. Bueno, las comunidades compasivas nacieron en Kerala, en la India, hace muchos años, porque su proyecto de paliativos era comunitario y lo compartimos como programas públicos de la OMS. Fue un programa comunitario porque tampoco tenía una gran estructura sanitaria. Entonces esto se desarrolló allí con gran potencia comunitaria y se extendió al mundo anglosajón hace unos 15 años aproximadamente, con dos objetivos fundamentales, ¿no? Uno es mejorar las actitudes sociales y culturales con respecto al final de la vida, que es un objetivo, digamos, que promueve reflexión individual, pero también colectiva, sobre cómo cambiar las actitudes para considerar el final de la vida como algo natural, que estaba como escondido, ¿no? que era un tabú, pero tienen otro objetivo muy importante, que es el de identificar personas especialmente vulnerables y promover intervención social comunitaria para darles apoyo combinado con el servicio de salud, ¿no? O sea que esto es el otro objetivo que es fundamental. Nosotros llevamos ya 6 años, en España hay varios proyectos parecidos al que nosotros hemos desarrollado aquí, y tenemos la gran sorpresa de que la sociedad tiene necesidad de empezar a debatir sobre el final de la vida de una manera abierta, de una manera participativa. La última sesión que hicimos era con 600 personas mayores, en las que construimos con 600 personas criterios para morir en paz, por ejemplo, o con estudiantes de bachillerato, etcétera, ¿no? Y también el desarrollo de programas integrados de voluntariado comunitarios, es muy especialmente para este clúster de personas con especiales necesidades, porque en España, yo creo que en Chile debe ser parecido. Si eres mujer de más de 80 años, tienes cronicidad avanzada, con demencia, eres pobre y vives sola y estás con duelo y distrés severo, estás en una situación de altísima vulnerabilidad, ¿no? Y entonces este tipo de clústeres de necesidades psicosociales graves requieren una intervención que no solo es de los sistemas, sino también comunitaria. O sea que yo creo que es no un complemento, sino es un enriquecimiento enorme de los programas de paliativos, también pensando en la sostenibilidad del sistema, ¿no? Porque el sistema no puede dar respuesta a todas las necesidades que hay y necesita involucrar a la sociedad, ¿eh? Y a la vez también sirve para una cosa que ha dicho la ministra, que es la co-creación, es decir, que también puede ayudar a diseñar servicios de paliativos con una orientación más comunitaria, más social y más dedicada a estas personas más vulnerables. Muchas gracias, doctor, y agradezco a todos quienes participaron, al equipo investigador, a los panelistas que han participado en este seminario. Les recuerdo que a partir de mañana el video de este evento, la grabación, el video que se presentó al inicio y las presentaciones van a estar disponibles en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl, y además se les va a enviar por correo a los participantes. Muchas gracias a todas y a todos, y que tengan una muy buena tarde y una muy buena noche, doctor Gómez Batiste.
Muchas gracias a todos. Saludos a todos, muchas gracias.